Temprano comentábamos que un presidente que dejó huella en América Latina estaba de cumpleaños. Don Pepe Mujica. Señor expresidente Mujica, buenos días y feliz cumpleaños. Buenos días, un gusto poderlos saludar, darle simbólicamente un abrazo a pesar de la distancia y la pandemia. Esto está aquí como complicado, don Pepe, necesitamos sus luces, la calle está reclamando muchas cosas y por supuesto pues hay una afectación nacional. No sé qué tan enterado se encuentra, presidente. Sí, en términos generales estoy enterado. Vivimos problemas de una cultura mundial que se ha ido generando, donde algunas cosas que han existido siempre se están haciendo insoportables para la gente y nos va a demandar cada vez más esfuerzo. Tenemos mucho más, pero queremos tener mucho más. No es fácil el asunto. Sí, ojalá que lo podamos resolver. Presidente, ¿cómo es un día suyo de cumpleaños? ¿Usted qué hace en su cumpleaños? No hago nada. Estoy con mi doña acá, acampado en la chacra, tomo algún vinito y ahora, hace un ratito estaba haciendo un techo improvisado para tapar una cantidad de boñatos que arranqué que no sabía ni dónde ponerlo. Y aprendí una cosa, planté demasiado, como hace un año que estoy enclaustrado, no sé para qué planté tanto y ahora no sé ni qué hacer con los boñatos y otras cosas. Entonces tuve que hacer techo de apuro. Ya ve, pequeñas cosas pero me ayudan a vivir, porque las manos probablemente son las herramientas más formidables. Según los biólogos, contribuyeron a desarrollar el cerebro y no hay que olvidarse de las manos. Y cuando uno está viejo, las tiene también que ejercitar, porque si nos dejamos derrotar por la vejez, al final no servimos para nada. Pero, presidente, ¿el Volkswagen sigue? ¿Lo prende alguien? Perfecto. El Volkswagen me va a enterrar, sigue perfecto. Es una... Fíjate tú, ¿para qué quieres que un viejo con 80 y pico de años ande a 150 kilómetros? No, me sobra. Presidente, esta mañana yo lo llamé, lo estábamos llamando y nos decían que usted estaba cosechando boniatos, que estaba en la granja, que estaba ya pues muy feliz. Yo quisiera saber cómo está de salud también. ¿Usted ha seguido su vida común y corriente después de ese impasse que tuvo hace unos días? Sí, ando perfecto. Me pasó por comer apurado, estaba comiendo un pescado y seguramente que me desgarré el esófago y me hice una herida, pero se superó francamente. Tuve suerte, dentro de la desgracia tuve suerte. Cuando uno lo escucha a usted hablándonos de la siembra de los boniatos y que si sembró muchos o pocos y hablándonos del Volkswagen y que usted no necesita que ande más rápido de lo que anda, tengo una curiosidad. ¿Usted extraña algo del poder o nada? No, me gustan las cosas sencillas de la vida, que al final son las únicas trascendentes. Con el poder te pasa... Y ahí. Ay, lástima. Vamos a remarcar Félix porque esa pregunta estaba buenísima. ¿Qué personaje, no, Félix? Es tremendo, señor Mujica, es tremendo personaje. Una de las figuras políticas más interesantes del continente en las últimas 6 años. Sí. Que usted lo llamen de cumpleaños y que no, que es que está sembrando o está arrancando unas matas. Sí, porque sembró muchas y le fue la mano. Que lo llamen más tarde, ¿no? Lo llamen más tarde. ¿Y qué le pasó? No, me estaba comiendo un pescado y seguramente una espina me desgarró el esófago. Bueno, este fue el famoso pescado que dijimos delicioso y cierta compañera pues naturalmente salió a protestar. Que ¿cómo sabíamos, Alberto, que el pescado estaba delicioso? Quisiera que ella le preguntara al presidente cómo estaba el pescado, a ver qué le dice.
lo mismo que le pregunte por las ostras. Pero sí es un ejemplo de cómo una persona tiene un concepto sobre la vejez tan atractivo y que vive de una manera muy humilde, diría yo, porque pues aunque es el dueño de su territorio donde siembra las matas, pues no tiene ningún lujo. Alberto, otra cosa, ¿no? Que es lo que siempre hablamos de lo que es ser un buen expresidente, ¿no? Él no se mete con nadie, no le gusta joder a nadie. Si lo llaman para algún comentario, pues me imagino que lo hace. Es un poco el perfil de Belisario, ¿no, Alberto? Se dedica a sus cosas. Belisario pintaba, trabajaba con su señora en Barichara en temas artísticos, escribía, opinaba. Sí, en lugar de siembra se dedicó a promover la cultura, y desde la fundación que tuvo el respaldo de los españoles, pues logró ejercer la actividad que más le gustaba, porque él antes de ser político fue profesor, fue abogado, y todo le salió bien, de un origen, diría yo, que más humilde que el del presidente uruguayo. Bueno, alcanzamos a felicitarlo, Alberto, pero imagínese cómo será el teléfono de Pepe Mujica, ¿no, Alberto? Lástima, porque Ana, usted le iba a preguntar por el pescado, ¿no? Él dice que comió rápido, pero usted siempre aseguró que el pescado estaba delicioso, y todavía no sabemos si el pescado estaba delicioso o él simplemente tenía hambre y se lo comió porque tenía hambre y ya. O sea, esa duda queda, Julio, queda. ¿Qué tal esa duda de fondo, Alberto? ¿Qué tal esa usted duda la de sembró. fondo? ¿Estaba delicioso el pescado o no? Estoy mirando a Hailey Bieber, carátula Ana de la revista Harper's Bazaar. Estoy mirando la revista Elle. Olivia Rodrigo es la carátula de la revista Elle. Todo esto es para ganar tiempo que ya no recuperamos. Vamos a nuestra sección en la W. Don Pepe, le preguntaba a mi compañero si extrañaba el poder. No, en realidad el poder te condena a la soledad. Es decir, los humanos somos demasiado presuntuosos. En realidad eso que llamamos poder, apenas nos sentamos en el borde de la silla y tenemos que lidiar con un conjunto de realidades que nos condicionan y todo es relativo. Pero vamos andando. Lo principal es que, ¿sabes cuál es el mejor dirigente? Aquel que cuando se va deja gente que lo supera con ventaja. Porque los problemas nunca se terminan, vuelven a reaparecer. Así es. Señor Mujica, esto es una pregunta un poco trivial, pero cuando usted tuvo su impasse médico, nosotros nos la hicimos. Y es que ese pescado que usted se comió, ¿estaba sabroso o estaba regular zongo? O sea, ¿estaba muy delicioso estaba. o regular? Eran unas milanesas que había hecho mi compañera y estaban muy sabrosos. Y yo por apresurado los tragué y, bueno, cosas que pasan. Expresidente, yo quiero preguntarle cómo ha visto las movilizaciones en Colombia. Ya llevamos 3 días, 3 semanas de paro nacional, de un descontento social muy grande, de millones de jóvenes en las calles pidiendo más oportunidades de trabajo, pidiendo educación. En fin, ¿cómo lo ha visto? ¿Cómo ha visto Colombia en las últimas semanas? El problema de Colombia es un problema de toda América Latina. Se producen momentos de estallido. Siempre ha habido desigualdades, pero los medios contemporáneos, el desarrollo de la cultura, la comunicación que nos permite noticias al día y las campañas permanentes de marketing que nos pintan por televisión un mundo ideal de gente que gasta, que consume, que viaja, que esto, que el otro, que crea el resentimiento por la desigualdad. Desigualdad ha habido siempre,
pero hoy no hay, cada vez hay menos resignación y todos quieren participación en el festín, y no es sencillo, nadie tiene la varita de los milagros y nos vamos a los extremos. El mundo acomodado tiene que entender que hay que dar más, hay que repartir más los recursos, pero hay una excesiva concentración de la riqueza, pero a su vez tenemos que multiplicar la responsabilidad en toda la sociedad, y eso es lo más difícil. Señor don Pepe Mujica, solo queríamos decirle feliz cumpleaños y que vengan muchos más. Sí, la vida tendrá muchos descalabros, pero la vida es hermosa. Y doblemente hermosa cuando tienes una causa para vivir. Alguna gente cree que triunfar en la vida es hacer plata. Triunfar en la vida es ser feliz. Y para ser feliz hay que tener libertad. Y tener libertad es gastar tiempo en nuestra vida en aquellas cosas que nos gustan. Será una pavada de un viejo arrancando boñatos, pero me encanta el desafío de la tierra y me siento feliz. Así que, a pesar de las tribulaciones que he vivido en mi vida, soy un viejo feliz.